Bienvenidos a Vidas, un podcast de Cofidis. Hoy hablamos de ir en busca de una nueva vida. Marta y Silvia son unas de las protagonistas de Vidas, una serie de 6 capítulos inspirada en historias reales que nos animan a cambiar nuestra propia historia, aprovechar esos puntos de inflexión de la vida para emprender nuevos proyectos y volver a ilusionarnos. Marta y Silvia son pareja desde la universidad. Un día deciden tener un hijo. Acuden a la fecundación in vitro y allí comienza su aventura. Cada intento es un volver a empezar, pero con un poco más de miedo y pensando si será el último que se puedan permitir económicamente, hasta que lo consiguen. Una historia que cada vez viven más personas. Según datos estadísticos del Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Fertilidad, los tratamientos de reproducción asistida en España han aumentado en 6 años casi un 30%. Una paradoja en nuestro país. Decrecen los nacimientos mientras aumentan los tratamientos de reproducción asistida. ¿A qué se debe este cambio? Hoy contamos con la doctora Carmen Segura, ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y responsable de la dirección médica de la Unidad de Reproducción del Hospital Moncloa. Con su ayuda, vamos a conocer qué posibilidades ofrecen los tratamientos de reproducción asistida a día de hoy, para quién están indicados, cuándo es el mejor momento de recurrir a ellos, de qué depende que terminen o no en embarazo y del abordaje multidisciplinar que implican estos tratamientos. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Hanna, muchas gracias. Doctora, ¿cuáles son los principales problemas que llevan a una pareja a plantearse un método de reproducción asistida? Mira, los principales problemas es, hay muchas parejas que buscan embarazo y si después de 6 meses o un año no lo consiguen, pues buscan ayuda. Existen muchas causas por las que puede una pareja no quedarse embarazada, pero hoy en día lo que nos encontramos es un factor añadido, que es la edad de las mujeres que acuden a las consultas. Esto nos resta, porque las mujeres somos muy fértiles hasta los 30, 35 años, para partir de ahí ese factor hace que otras causas como alteraciones en las trompas, en el semen, otras enfermedades sean más difíciles de tratar o de sacar unos resultados mejores. ¿Y qué técnicas de reproducción asistida tenemos a nuestra disposición a día de hoy cuando una mujer quiere ser madre y no puede por un motivo fisiológico, porque es madre soltera o porque se trata, por ejemplo, de una pareja homosexual? A ver, la medicina lo único que hace es optimizar lo que hace la naturaleza. Lo primero es tener relaciones y hay gente que acude porque tiene problemas para tener relaciones. El segundo paso que te da la medicina es la opción de colocar el semen dentro del útero y eso es lo que se llama inseminación, es como colocar el semen de manera artificial. ¿Quién lo podría necesitar? Pues personas que no por el sexo, porque sean 2 chicas o sea una mujer sin pareja masculina, necesiten ese semen y nosotros de manera artificial lo colocamos dentro del útero. Si eso falla, es decir, si el semen no va a ser capaz de llegar al óvulo, si las trompas están obstruidas o si pensamos que hay un problema a nivel del funcionalismo del ovario, lo que tenemos es ya la fecundación in vitro. La fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide. De manera normal se producen las trompas, que es una parte que une el útero con el ovario y que es donde se unen el óvulo y el espermatozoide. Si eso no puede pasar de manera natural, lo hacemos de manera artificial. De in vivo pasamos a in vitro y esos son los 3 tratamientos que tenemos. Luego, estos tratamientos, sobre todo la fecundación in vitro, puede tener situaciones añadidas, es decir, se puede hacer una fecundación in vitro con semen de donante, se puede hacer una fecundación in vitro con óvulos de donante, se puede hacer un estudio genético de los embriones antes de colocarlos para evitar enfermedades genéticas de pacientes que son portadores y quieren evitar tener hijos con enfermedades y se abre un gran abanico de posibilidades. Son evidentemente tratamientos complejos y me gustaría preguntarte ¿de qué coste económico estamos hablando cuando hablamos de este tipo de tratamientos? Pues para que así la gente se haga una idea, vamos a suponer, va por intentos. Entonces, un intento de inseminación a nivel privado puede tener un coste alrededor de 1.000 euros, un intento de fecundación in vitro como a nivel de 4 o 5.000 euros y de fecundación in vitro ya con más técnicas complejas va aumentando el precio. Y claro, estamos hablando de intentos, pero ¿cuántos son los intentos de media que se necesitan para llegar al éxito, que en este caso es conseguir el embarazo? Pues mira, está establecido, ¿vale? Cada técnica tiene su número de intentos y si después de ese número de intentos no hemos conseguido,
Sabemos que seguir intentándolo por esa vía no va a aumentar las posibilidades. Para la inseminación está establecido que si después de 3 o 4 inseminaciones no ha habido un buen resultado, se puede llegar hasta 6, pero ya hay que valorar la posibilidad de cambiar de técnica. Con respecto a la fecundación in vitro, está muy estudiado. Durante muchos años se pensaba cuántos intentos hay que hacer. Tener en cuenta que la primera niña de fecundación in vitro fueron 28 intentos. ¿Qué quiere decir? Que no es fácil, pero no es imposible. Entonces, hoy en día se sabe que si después de 3 intentos completos, eso es estimulación ovárica con extracción de ovocitos y la colocación de los embriones que surgen de ese tratamiento, no ha habido embarazo, posiblemente 4, 5 o 6 no lo consigan. ¿Puede haber algún intento más? Si después de 3 fecundaciones in vitro alguien no ha conseguido el embarazo, hay que cambiar la técnica, hay que ver qué es lo que está fallando e intentar. Tenemos un hándicap que es el útero. En medicina podemos tener óvulos propios o de donante, semen propio o de donante, pero el útero no. Entonces, aunque el útero es muy pocas veces la causa de un no embarazo, cuando es una alteración o cuando hay alguien que no tiene útero, son los únicos casos que sabemos que tienen muy reducidas las posibilidades de conseguirlo. El 90% de la gente que va a hacer tratamientos de reproducción asistida debería de pensar que puede llegar a ser padre o madre. Pero lo que hay que saber es que a veces ese camino conlleva el coste y la renuncia a utilizar gametos propios. Es lo que le llamamos en medicina el duelo genético y a veces es muy importante. Hay gente que lo tiene muy claro y sigue adelante y hay gente que no quiere pasar ese coste y lo para y deja de hacerlo. Hablábamos precisamente antes del coste económico, pero claro, también hay un coste emocional y psicológico de todo este proceso, ¿no? A ver, yo lo del coste emocional creo que está mal si tienes un optimismo exagerado, porque tus expectativas son muy grandes y si luego vas y no sale lo que tú deseas, pues la bofetada es grande. Antes decíamos que hay casos que es necesario recurrir a óvulos donados, semen donado y quizá eso es lo que pueda suponer alguna reticencia. Entonces quizá el trabajo psicológico es de aceptación de que esa es una posibilidad tan válida como cualquier otra. Claro, el problema es que la gente que recurre a esas cosas normalmente no lo cuenta. Y eso genera mucha frustración, porque si tú llegas a una consulta, tienes 42 años y te dicen, mira, es que ahora mismo tu reserva ovárica está muy disminuida, la probabilidad de embarazarte con tus óvulos es muy difícil, pero tú tienes una amiga que con 46 tiene gemelos, pues piensas, a ver, aquí hay algo que no me están haciendo. ¿Qué pasa? Que toda esa gente, o la mayor parte de la gente que recurre a gametos donados, no suele contarlo. ¿Por qué? Pues porque esta sociedad estigmatiza y parece que si el gameto es de otra persona es menos hijo tuyo. Y se protegen y en esa protección pues intentan no contarlo a los demás. Y eso hace que mucha gente se frustre porque ve que ellos con sus medios no lo pueden conseguir cuando otros de al lado sí que lo han hecho. Y lo que a veces no quieren entender es que esas otras personas han recurrido a otros métodos. Doctora, ¿existe suficiente información veraz sobre este tipo de tratamientos? Por desgracia, no. Quiero decir, la gente acude mucho a páginas muy rápidas, a información, a comentarios de gente que normalmente llevan algún interés. Creo que es una obligación de todos los profesionales ir construyendo información veraz y asequible, porque es verdad que nosotros trabajamos con muchos tecnicismos, e ir quitando miedos. Yo creo que la gente tiene que entender que esto es algo más, que yo creo que, bueno, aun siendo caro, es asequible en nuestro país. Tener en cuenta que hay países donde cuesta 100, 150.000 dólares un tratamiento. En España estamos hablando de 4 o 5.000 euros y aunque es muy caro, pero no sabéis la cantidad de gente que viene de todo el mundo a España a hacer los tratamientos porque son seguros, porque dan muy buenos resultados y porque son muy asequibles. Y antes lo has mencionado, pero bueno, me gustaría volver sobre el tema de los estigmas que todavía existen
tanto sobre las técnicas como estigmas que tienen que sufrir las personas que deciden someterse a este tipo de tratamientos. ¿Todavía existen en la sociedad? Muchísimo. De hecho, a la gente le cuesta mucho. Hay una frase muy típica que es cuando tú llegas y dice alguien: doctora, ¿sabe que he comentado en mi trabajo que estaba viniendo a una clínica y resulta que todo el mundo estaba yendo a una clínica y yo llevo 2 años sufriendo y aquí nadie decía nada? Entonces es verdad que yo creo que la gente no se quiere sentir menos, peor, que tiene un problema. Ten en cuenta que la reproducción no se considera para mucha gente una enfermedad, no estás malito y vas a pedir ayuda. Es como, jo, ¿por qué me pasa esto si mis compañeros de al lado todo el mundo lo tiene? Porque yo soy el raro, ¿qué me pasa? Entonces hay que saber que hay muchos factores implicados, pero que, bueno, yo creo que tiene que cambiar la sociedad para que esto se vea con normalidad. A día de hoy, la mayor parte de la gente no lo cuenta. Precisamente de miedos, de estigmas, pero sobre todo del milagro de ser madre, gracias a un tratamiento de reproducción asistida, sabe mucho Fanny, que junto a su pareja Cristina es madre de 2 niñas preciosas. Ahora comparten su experiencia a través de una cuenta de Instagram y un blog para ayudar a otras familias homoparentales y monoparentales. Hola Fanny. Hola, buenas tardes. Fanny, ¿por dónde empieza una mujer o una pareja cuando se toma la decisión de ser madre y necesitan ayuda? Pues lo primero que se te ocurre es recurrir a tu ginecólogo, ¿no? En nuestro caso fue gracioso, ¿no? Porque nosotros llegamos al ginecólogo y dijimos, queremos ser madres, y dijeron, vale, muy bien, ¿por cuál empiezo? Y digo, no, queremos ser madres juntas, o sea, las dos de una. Y fue un poco más así. Pero bueno, así empieza todo, ¿no? Luego ya empiezas a buscar la clínica que un poco te cuadre con tu vida, ¿no? Quiero decir, al final nosotras nos encontramos con que no en todos los sitios era bienvenida una pareja como la nuestra, ¿no? Y nos costó un poco encontrar a la clínica Moncloa, a Carmen, con la que menos mal, vamos, eso fue la bendición de nuestra vida, ¿eh? Llegar al lugar adecuado. Creo que eso es súper importante, llegar al lugar adecuado y que haya canales, que haya, lo que decía Carmen, pues esa información que esté asequible, que la gente pueda acceder a todo con transparencia. Eso ayudaría y ayuda mucho a la hora de elegir un centro donde poner tu vida, ¿no? Al final en manos de los profesionales que están allí. Y doctora, ¿cómo se afronta psicológicamente momentos que entiendo que habrá más bajos? Pues porque hay un intento fallido y es un acompañamiento que imagino que todo el equipo médico tiene que hacer con las pacientes, porque tú lo has dicho antes, no es algo que sea así fácil. A ver, yo creo que la estrategia es como un poco el preparador de alguien que se presenta a una oposición. Vale, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver qué tenemos que reforzar y vamos a recorrer este camino juntos, y sabemos que nos pueden suspender, pero que se puede uno presentar otra vez. Entonces, bueno, pues yo creo que es eso, te caes, te levantas, ¿quién dijo que esto iba a ser fácil, no? Entonces yo me acuerdo de una frase muy graciosa que decía, el optimista piensa, "Buah, esto va a pasar", y el realista pues lo único que hace es cambiar las velas para que el viento te lleve a donde tú quieres. Y yo creo que lo que hay que ser es realistas, saber dónde estás, saber qué te pasa, qué no te pasa, qué puedes hacer, en qué punto tienes que parar y tienes que coger otro camino. Y con todo eso, bueno, lo cierto es que muy pocas veces hay que renunciar. Bueno, tú precisamente has acompañado a Fanny, vosotras os conocéis, sois médico y paciente, Sí. y Fanny, te quería preguntar si precisamente son esos momentos emocionalmente más bajos, de esos intentos fallidos, los peores, o hay momentos peores en todo este proceso. Pues los bajones son inevitables, ¿no? Pero ahí es cuando florece ese trabajo, esa comunicación de la pareja, esa expectativa bien puesta, esa información bien colocada, ese apoyo profesional, la confianza en el equipo ahí. eh, Duro es, pero tú no estás caminando sin apoyos. O sea, tú vas con tu bastón, con tu equipo médico, con tu pareja paso a paso, y aunque el camino se pueda hacer duro a veces, al final hay una meta clara y es llevadero, ¿vale? Entonces, a mí me acuerdo que Carmen nos dijo una vez, dice, esto es una carrera de fondo, tú no tenéis que estar mirando ahora mismo las vallas, tenemos que estar mirando a la meta. Y es lo que hicimos, o sea, proyectar
y pensar en la meta. Y es verdad que sí, que al final dependerá de la persona, ¿no? Y de cómo sea esa persona consigo misma en su día a día, ¿no? De tremendo, de intenso o de tranquilo. Pero que todo lo que se trabaje previamente y toda la confianza que tengas en tu equipo y toda la transparencia va a jugar a favor de que las olas las puedas surfear y no tragártelas. Eso sí que es importante. Y en esa preparación de la que hablas, ¿a qué se expone uno emocionalmente? Porque claro, hablamos de un camino, pero que tendrá etapas emocionales muy diferentes. Supongo que irás desde la euforia en algunos momentos a la tristeza, como nos decía Carmen antes, para mujeres o parejas que nos estén escuchando y que se estén planteando un tratamiento de reproducción asistida. ¿A qué se tienen mejor dicho, para qué se tienen que mentalizar? Para la incertidumbre, para el descontrol, para la sensación de que no tienes nada que hacer más que fiarte de la ciencia, de la medicina y de tu cuerpo y de tu equipo. O sea, para lo que no estamos preparados es para perder el control. Y creo que es algo que tenemos que aprender, ¿no? Fanny, tú nos lo has dicho, también lo hemos adelantado en la presentación, sois dos mujeres. Claro, Sí. llega el momento de decidir quién de las dos va a ser la madre gestante y esta es una pregunta para las dos. Te la quiero hacer a ti desde un punto de vista personal de pareja, cómo se decide, y luego, si te parece, doctora, hablamos del método ROPA para que nos expliques en qué consiste. Fanny, ¿nos puedes contar desde vuestra experiencia en lo personal cómo se decide algo tan importante? Entonces, en nuestro caso, pues sí que decidimos que la mejor manera de proteger a nuestras hijas de posibles diferencias de trato por respecto a familia cercana o lo que fuera, era asegurar que nadie pusiera en duda que son lo mismo, ¿no? Entonces, pues por ahí fue nuestra decisión. Y luego el que fuera Cristina fue porque ella es un poco más joven que yo, un poco ligeramente, pero es más joven que yo. Y bueno, y yo tengo una cosa con el ácido fólico, una alergia y un poco soy alérgica al marisco, los crustáceos, cefalópodos y tengo historias. Entonces, ya mi médico me había dicho que yo podía tener un riesgo de espina bífida, no sé qué, y que tenía que tratarme. Y dije, mira, ¿para qué? Si habiendo otra persona que está en salud y y que puede y que está sana y que quiere, pues para nosotras fue una decisión bastante fácil. Yo sentí en ese momento que no necesitaba gestar para sentirme madre, ¿no? Pero luego, bueno, esto puesto delante de la doctora, pues corroboró nuestra idea como la óptima y ya está, pues fenomenal. Si nos hubiera dicho otra cosa, pues habríamos cambiado, porque es lo que te decía, hay que adaptarse y hay que ir con la cabeza, con la mente abierta y buscando el mejor camino. Doctora, ¿nos puedes explicar qué es el método ROPA? Es muy curioso. Mirad, en España la ley no te permite, si utilizas óvulos de otra persona, saber de quién son esos óvulos. Y en el caso del semen igual. Entonces, surge la siguiente situación. Pareja de chicas donde una quiere ser la que da los óvulos y la otra persona quiere gestarlos. Entonces, claro, de pronto era, vale, si tú no puedes saber quién es tu donante de óvulos, entonces, claro, pero dices, bueno, pues en las parejas hetero sabes quién es tu donante de semen. Entonces, bueno, pues ellas hicieron una lucha y en principio la idea es que estas parejas estuvieran casadas para que la que gesta después no pudiera perjudicar, porque yo he visto casos de que la que ha donado los óvulos, como es anónimo y no se supone que ella tiene ningún derecho, en España los hijos son de quien los gesta, pues entonces no hubiera ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Que es algo a lo que acuden muchas parejas de chicas. Siempre la que está en mejor situación o se intenta es la que tiene los óvulos por edad o por enfermedades o por patología más posibilidades de embarazo, aunque no siempre es así. Y la otra persona lo gesta, con lo cual ellas se sienten como más cómplices, más unidas a la hora de gestar y tener su hijo y sentirlo un poco como de las dos. Fanny, justamente antes hablabas de para evitar reticencias o digamos cosas que no gustasen en la familia, en el entorno, pues tomasteis la decisión de que fuera Cristina la madre gestante y precisamente te quería preguntar
sobre cómo fue la respuesta de vuestro entorno cuando les dijisteis que ibais a ser madres y que vais a hacerlo de esta forma. Pues generalmente estuvo bien aceptada. En parte porque ya te digo que el trabajo previo que nosotros habíamos hecho iba muy de quedarnos por encima de la opinión de los demás. También en nuestro tipo de pareja y en nuestro tipo de entorno esto era fundamental. Si no nos poníamos el abrigo de resbalar, pues no viviríamos como vivimos, ¿no? Entonces, evidentemente, al final lo comunicamos, pero no estamos pidiendo permiso a nadie, ¿no? Entonces, esto es así, el que quiere bien y el que no, pues tiene un caminito. Entonces, es un poco lo que ocurrió. La gente en general reaccionó muy bien y el que no reaccionó bien, pues, pues se alejó de nuestra vida y sin más. Y hablando precisamente de vuestras niñas, claro, hay una parte que es vosotras enfrentaros a vuestro entorno con vuestra decisión y vuestra elección de vida, pero luego también tendréis que preparar a vuestras hijas, supongo, para enfrentarse a una sociedad que no siempre va a entender que en este caso son hijas de dos mujeres. ¿Qué herramientas estáis trabajando con ellas para que puedan lidiar precisamente, pues eso, encontrarse con personas que no lo van a entender? En este caso, o sea, es verdad que tendríamos como un planteamiento de choque, como cómo hacemos para educar a nuestras hijas y tal. Al final resulta que el día a día es mucho más sencillo de lo que tienes en la cabeza. Tú vives normal, porque nosotras no vivimos nuestra homosexualidad debajo de una pancarta. No, o sea, vivimos nuestra homosexualidad, nuestra forma de vida, pues con naturalidad. Somos dos mamás y fin, y ya está. Entonces, como no nos planteamos como una normalidad ni como una cosa que haya que explicar, no explicamos nada. Simplemente lo vivimos, ¿no? Pero es verdad que es importantísimo, importantísimo en el mundo para todos los referentes. Los referentes. O sea, y no hay referentes, no hay en la radio, en la tele, en el cine, publicidad, libros educativos, libros divulgativos, nada. No hay nada que haga referencia a la homosexualidad o al menos que no sea de forma residual y señalatoria, ¿no? Entonces, lo que nosotras hemos hecho, lo que hemos tenido la suerte de poder tener o disponer o propiciar es que nuestras hijas tengan contacto con una red de madres y padres homosexuales, homoparentales o monoparentales, ¿vale? Y que atiendan a la diversidad. No solamente conocemos a muchos niños y niñas que tienen dos mamás o dos papás, sino que también conocemos a niños que viven con sus tíos, que viven con sus abuelos, que tienen solo una mamá, solo tienen un papá, que tienen un papá y se separa de la mamá y ahora está con la mamá que está con otra mamá, cosas así, ¿no? Estamos trabajando la diversidad, estamos integrando la diversidad como la normalidad, porque la normalidad es diversa. Doctora, ¿cómo es ese equipo que tiene que atender tantas variables, no solamente lo fisiológico? Hemos visto que es lo psicológico, lo emocional, muchos aspectos de la salud integral. A ver, salud es lo que decíamos, ¿no? Bienestar físico y psicológico. Yo creo que cualquier persona que se dedica a la medicina tiene que tener esa empatía, es que es fundamental. Desde el oncólogo, el oftalmólogo, cualquier especialista, cuando alguien se acerca, no todo el mundo tiene el mismo carácter, ni todo el mundo tiene la misma facilidad para conectar con la gente, pero la gente lo va aprendiendo. Ahora en las universidades de medicina se hacen cosas que para mí eran impensables. Se les da clase de psicología, se les explica cómo dar una mala noticia, se les hace muchas cosas y se hace mucho hincapié, y esa formación es muy importante. Entonces, bueno, yo creo que cada uno va buscando su sitio y que lo importante como médico es que a alguien no solo le digas lo que tendría que hacer, sino que le ayudes a hacerlo. Si no consigues que eso lo termine haciendo, no tiene mucho sentido nuestro trabajo. Y Fanny, desde vuestra perspectiva, ¿cómo de importante ha sido ese equipo médico que ya nos has adelantado antes, el apoyo y el acompañamiento de la doctora y de su equipo? Fundamental. ¿Qué te puedo decir? Yo me he enamorado de este equipo y seguimos, ¿no? Años después, seguimos con el enamoramiento. O sea que cuánto de importante es el equipo médico, pues es todo. Bueno, doctora, creo que pocas cosas más bonitas te pueden decir que están enamorados de ti profesionalmente hablando, ¿no? A ver, mira, hay una frase que a mí me llena de orgullo, que es cuando a los pacientes les explicas todo y te dicen en la consulta, y esto no me lo podían haber dicho antes. Y eso es duro, quiero decir, a ti te gusta, pero tampoco le gustas a todo el mundo.
Pues Fanny, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia y sobre todo por ser un referente para otras mujeres, para otras parejas, para otros modelos de familia que se estén planteando recurrir a un tratamiento de reproducción asistida. Así que muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias. Y doctora, muchas gracias por acercarnos la medicina y la reproducción asistida de una forma tan sencilla, tan bien explicada, sin tecnicismos y sobre todo tan humana. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Afrontar un tratamiento es pasar por diferentes estadios durante todo el proceso. Es normal que sobrevengan sentimientos de ilusión y desesperanza y experimentar altibajos emocionales, pero al final, como hemos visto en este episodio, con ayuda y apoyo de un buen equipo médico y mediante técnicas exitosas, la ciencia puede ayudar a esas mujeres a ser madres. El deseo de tener un hijo puede ser una necesidad profunda originada por un instinto, pero también puede estar modulado por factores psicológicos, por la sociedad y la cultura a lo largo de toda nuestra vida. Cada persona lo experimenta a su manera y siguiendo su propio proceso, gracias a que hoy en día hay un gran abanico de opciones para hacer que sea posible. Recuerda, en una vida podemos vivir muchas más vidas. Entra en vidascofidis.com y síguenos en las redes sociales de Cofidis para descubrir más historias.